Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos ven en este video. Soy el pastor Gustavo Morales, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental de México. Quiero compartir con ustedes una perspectiva bíblica en torno a estos acontecimientos que nos está tocando vivir con esta pandemia, en base a una perspectiva bíblica, sin el afán de espiritualizar las cosas, sin el afán de ser sensacionalista ni especulativo al respecto. La palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto a esto. Primero es que veo algunas cosas que perspectivas de manera incorrecta en cuanto a la profecía. Algunas de ellas es que algunos dicen que estudiar la profecía es cuestionar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no se cuestiona. Estoy de acuerdo en eso, ¿no? No somos quien para cuestionar la voluntad de Dios, pero no estoy de acuerdo en que estudiar profecía es cuestionar la voluntad de Dios. Al contrario, si Dios no quisiera que nosotros tuviéramos conocimiento y entendimiento en cuanto a profecía, no nos hubiera dado libros proféticos, ¿verdad? Como Ezequiel, como Daniel, como Isaías, como Apocalipsis en el Nuevo Testamento y muchos otros libros en la Biblia que tienen referencias en cuanto a profecía. Entonces no es cuestionar la voluntad de Dios, al contrario, es estar acordes a la voluntad de Dios, es estar preparados en cuanto a lo que Dios nos ha dicho que tiene que acontecer de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Para el fin de estos tiempos, para el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, no es cuestionar la voluntad de Dios en ninguna manera, es estar entendidos de su voluntad al estudiar la profecía y es tener conocimiento. Otra de las cosas que veo también en cuanto a este tema es que algunos creen que pues no es necesario estudiar profecía, solamente hay que estar seguros con que sepas que vas al cielo y con que ganes almas es suficiente. No estoy de acuerdo tampoco con eso y déjeme lo explico, ¿verdad? Yo creo que como creyentes no debemos conformarnos solamente a decir yo soy salvo y voy al cielo. Sí creo que debemos ganar almas, sí creo que debemos predicar el Evangelio y más que nunca ahora sabiendo que el Señor Jesucristo está cercano, pero no creo que sea lo único que el cristiano debe hacer. Debe haber un equilibrio entre pasión y conocimiento, ninguno por encima del otro, sino bien equilibrados. Una pasión por las almas, una pasión por el Evangelio, una pasión por la predicación del Evangelio, una pasión porque el Evangelio se extienda a través de la predicación y a través de la obra misionera. Debemos seguirlo haciendo hasta que Cristo venga y debemos tener una pasión cada vez más ferviente sabiendo que el Señor está cerca. Pero también debe haber un equilibrio, pasión y conocimiento. Si lo único que la Biblia nos dice que tenemos que hacer es ganar almas, pues no estamos entendiendo ni interpretando correctamente la Biblia, porque la Biblia nos habla de muchas otras doctrinas que de igual manera tienen una conexión con el evangelismo, ¿verdad? Porque ese es uno de los mensajes principales de la Biblia. Pero repito, no creo que sea todo lo que tenemos que hacer. La Biblia nos habla de teología, cristología, neumatología, eclesiología, escatología, en fin, tantas doctrinas fundamentales que tenemos en la palabra de Dios. Y sí, todas están conectadas con el evangelismo. La gran comisión es ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles, dice también ahí la palabra de Dios, que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, es todo una gran comisión que implica no solamente el ganar almas, ¿verdad? Y el bautizarles, sino también el discipularles, el enseñarles. Entonces veo que muchos toman esto y dicen, no, con que sepas que vas al cielo y ganes las almas es suficiente, y es triste que hasta lo toman como una licencia para vivir como quieren. Diciendo pues mientras gane almas eso es lo más importante. Sí es importante, hay que seguirlo haciendo, pero no es todo lo que tenemos que hacer, no es todo lo que la Biblia nos manda hacer. Otra de las cuestiones también en cuanto a este tipo de temas de los extremos en los cuales se ha polarizado es que veo que hay una escasez en cuanto a hacer un énfasis
en cuanto a la venida de Cristo, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. La mayoría de los predicadores de sana doctrina son temas que tristemente no se mantienen frescos y constantes desde nuestro púlpito. Y no porque los predicadores de sana doctrina no lo crean, sino porque a veces estamos tan enfocados en preparar a la gente para vivir en esta tierra, para servir en esta tierra, para ayudarlos a levantarlos de sus luchas, de sus batallas, de sus desánimos. Y no digo que eso esté mal, es el trabajo del pastor, es algo a lo cual Dios nos ha llamado, pero a veces lo hacemos solamente bajo una perspectiva terrenal, como si fuéramos a ser eternos en esta tierra, olvidándonos que esperamos una mejor patria. Esto es una patria celestial, olvidándonos que esperamos una morada eterna en los cielos, y preparando al creyente no para esta tierra, sino con un enfoque hacia la eternidad. Y a veces en eso, de alguna manera, sutilmente nos vamos desviando, nos vamos alejando de ese enfoque que es la eternidad. Si enseñáramos más doctrina, no tendríamos muchas veces que vernos en la necesidad de estar resucitando espiritualmente a los hermanos. Decía un predicador que las iglesias son como funerarias, muchos hermanos van muertos espiritualmente, ¿verdad? En el sentido de que no que no sean salvos, sino en el sentido de que no tienen una vida espiritual, no caminan con Dios, no leen su Biblia, no oran, no están diezmando, no están ganando almas, y van por rutina, por tradición el domingo a la iglesia a que el pastor, ¿verdad?, les dé una maquillada, como aquel que en la funeraria prepara los cuerpos, los viste bien, los maquilla bien, para que cuando abran el ataúd el muerto se vea bien, presentable. Y es triste eso, pero a veces también es una realidad. Yo creo que hoy más que nunca debemos preparar a la iglesia, al pueblo de Dios, al creyente, hacia la eternidad, hacia el encuentro con el Señor. Entonces, creo que son temas que deben mantenerse frescos. Hay muy pocas enseñanzas, hay muy pocos temas en la escuela dominical respecto a escatología, hay muy pocos temas de conferencias en cuanto a estos temas que son importantes. No hay que dejar de hacer otros temas de conferencias hasta que el Señor venga. Hay que seguir teniendo conferencias de la familia, de misiones, de evangelismo, de avivamiento, de los temas que tengamos. Pero creo que estos temas serían importantísimos en nuestros tiempos, incluirlos. Otra de las cosas que veo en cuanto a estos temas de escatología es que hay muchos errores doctrinales. Y cuando los predicadores de sana doctrina salen a hablar de esto, salimos a hablar de esto, desafortunadamente a veces ya vamos un paso, dos pasos atrás de los falsos maestros. Y a veces hay que salir a corregir. Ya no a enseñar, sino a corregir errores doctrinales que el pueblo de Dios escuchó en las redes sociales, de falsos maestros, de falsos predicadores, de aquellos que tienen doctrinas torcidas, que interpretan la Biblia de acuerdo a sus denominaciones y a sus posturas doctrinales, no acorde a lo que la Biblia enseña. Y entonces muchos creyentes caen en esas falsas enseñanzas con esos falsos maestros, como por ejemplo, algunos dicen que esto que está pasando actualmente ya es la tribulación y que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación, lo cual es totalmente falso, porque la iglesia no va a pasar por la tribulación. Hay otros dos videos que enseñé respecto a bases bíblicas, por qué la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia se va antes del comienzo de la tribulación, antes de la manifestación del anticristo. Pero estos dicen, no, ya estamos en la tribulación y la iglesia se va a ir a la mitad. Es totalmente falso. Y luego a eso le suman que entonces si tú caíste de la gracia, si tú alguna vez fuiste salvo, pero te alejaste, caíste en pecado, pues entonces ponte cuentas con Dios, porque dicen ellos, el que no persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Enseñando que recuperes tu salvación, porque si Cristo viene te quedas. Eso es totalmente falso. La salvación no se pierde. La salvación no la ganamos por nuestras obras, ni la guardamos por nuestras obras.
La salvación la ganamos por fe en Cristo, por la gracia de Dios, y Dios es quien guarda nuestra salvación. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro, mas yo sé a quién he creído, por lo cual estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi Padre que me las dio, dice el Señor Jesucristo en Juan, es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Entonces, la salvación no se pierde, pero cuando se habla de escatología, lo espiritualizan, son sensacionalistas, tuercen la doctrina y caen en errores doctrinales que arrastran a muchos creyentes. ¿Y a dónde más lleva esto? Esta es otra situación. Ahora el otro extremo es que muchos utilizan esto como fuente de ganancia, como una manera de lucrar. No es la primera vez, y esto no tiene que ver con el cristianismo puro y genuino, aquellos que somos salvos por gracia, por la fe en Jesucristo. Eso tiene que ver con religiosos. La religión es los métodos del hombre tratando de acercarse a Dios. Cristianismo es vivir como Cristo en una relación personal con Dios, en una comunión íntima con Dios. La religión es el hombre haciendo sus tradiciones, sus métodos, sus sacrificios para agradar a Dios y para acercarse a Dios. Y son temas que toman no solamente los religiosos, que toman también los inconversos, programas de televisión humanistas para enseñar acerca del fin del mundo de una manera especulativa y sensacionalista, y por supuesto que ajeno y torcido a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces se levantan muchos locos diciendo que esta es la fecha en que Cristo viene, ¿verdad? Y empiezan a pedir dinero, empiezan a abusar de la ignorancia de la gente, ahorita voy a hablar de eso, para enriquecerse con un tema. La venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Y el otro extremo que también está dentro de esta polarización es que no solamente algunos lucran con esto, pero otros se burlan de la venida de Cristo, diciendo, no, predicadores han ido y venido, han muerto ya, y decían que Cristo venía y nunca Cristo vino. Es la manipulación de las masas, de los predicadores, de las iglesias para infundir miedo. No, esto no tiene que ver con ciencia ficción, esto no tiene que ver con lo que Hollywood enseña en sus películas tratando de hablar de estos temas, que tienen muchos errores doctrinales en cuanto a lo que realmente es el arrebatamiento y la tribulación. Entonces, muchos caen en esos extremos también, ¿verdad? Y el Señor dice que Él no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, porque dice no queriendo que ninguno perezca, ¿verdad? Entonces, es algo real. Cristo está próximo a venir. Cristo viene otra vez por su iglesia, como Él lo prometió, para llevarnos a donde Él está, para llevarnos a la morada eterna en los cielos que Él está preparando para nosotros, ¿verdad? Dice Él, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otra cosa que veo también en cuanto a este tema es que a muchos cristianos les da miedo hablar del arrebatamiento de la iglesia. Les da miedo leer el libro de Apocalipsis si algunos no lo entienden. Y no necesariamente porque no sean salvos, sino, con todo respeto lo digo, por la ignorancia que hay. Y no solamente aunque lo diga con todo respeto, es lo que la Biblia dice. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, una de las razones 4, versículos 13 al 18, por las cuales Pablo escribe acerca del arrebatamiento de la iglesia, es por la ignorancia que había en los hermanos en ese tiempo. El versículo 13 dice, porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces, muchas veces, si no se enseña, si no se predica al pueblo de Dios estos temas, están ignorantes en cuanto a un tema que es importante, están ignorantes en cuanto a escatología, en cuanto a doctrina, y entonces son susceptibles a los errores doctrinales de los falsos maestros. Y Pablo entonces les escribe porque había ignorancia en cuanto a los muertos en Cristo, y les escribe para corregir esos errores doctrinales, que algunos decían que el arrebatamiento ya se había efectuado y que los muertos en Cristo no iban a resucitar, o no habían resucitado. Entonces Pablo escribe para corregir la ignorancia de los hermanos y para corregir esos errores doctrinales. Y luego les dice ahí,
porque no queremos que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces Pablo escribe también, ¿verdad?, para que la esperanza del arrebatamiento diluya la tristeza de los hermanos por los familiares que murieron en Cristo y por la esperanza de la vida eterna para los que ya murieron y para los que estamos vivos, para los creyentes. Entonces Pablo escribe corrigiendo la ignorancia, corrigiendo los errores doctrinales y escribe para darles esperanza a los hermanos. Por eso les describe ahí el orden del arrebatamiento, cómo será, y al final del versículo 17 dice: y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras que mencionó: los muertos en Cristo serán resucitados, los que vivimos, los que habremos quedado, también seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y con esas palabras de esperanza, con esas palabras de la promesa del regreso de Cristo, de la vida eterna que Él nos ha prometido, de la morada eterna, es que Él les dice que deben alentarse los unos a los otros. Entonces no es un tema para dar miedo, no es un tema para que nos cause terror, no es un tema que debemos ignorar, no es un tema para manipular, es un tema para traer esperanza, para traer gozo. Cuando celebramos la cena del Señor, decimos: la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y no solamente es un recordatorio de su muerte en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados y el derramamiento de su sangre, su sepultura y su resurrección, pero también es un recordatorio de que Él viene otra vez. Entonces, otra vez, no es un tema que debe darnos miedo. En Apocalipsis 22:7, en el versículo 7 dice: bienaventurado los que leen y guardan las palabras de la profecía de este libro. Pero Él ha dicho: he aquí, vengo pronto. Y entonces dice bienaventurado. No dice feliz, no dice ¿cómo se llama? Triste, no dice desalentado, desanimado, no, bienaventurado, doblemente bendecido, el que guarda las palabras, el que lee y guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuáles son las palabras de la profecía de ese libro? Una de ellas es que el Señor viene pronto. Capítulo 22, versículo 7, capítulo 22, versículo 12, que dice: aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el 22:20 dice: cierta, el que da testimonio de estas cosas, Cristo, dice: ciertamente vengo en breve. Y la respuesta de Juan es: amén, si ven, Señor Jesús. La Biblia dice: y el Espíritu y la Iglesia dicen: ven, y el que tenga sed venga, ¿verdad? Entonces no es un tema que debe darnos miedo. Al contrario, debemos decir: sí, ven, Señor Jesús, como decía Juan, como decía el Espíritu y como debe decir la Iglesia. Desafortunadamente, muchas veces, como he planteado, se utiliza para manipular y abusar de la ignorancia del pueblo de Dios. Entonces, esto que estamos viviendo, otra vez, como lo he dicho, no es el tiempo de la tribulación, la iglesia no va a pasar por la tribulación, no va a ser arrebatada la mitad de la tribulación. Eso es incorrecto. Sí creo, y es lo que voy a hablar en el siguiente video, que este escenario es el escenario que se empieza a plantear previo al arrebatamiento de la iglesia, previo a la manifestación del anticristo, previo al comienzo de la tribulación. Entonces es un tema que estaré compartiendo con ustedes en otro video más, ¿verdad? Solamente quería plantear, antes de comenzar con estos breves videos, esta serie, la necesidad por la cual debemos estar estudiando acerca de la profecía. ¿Qué podemos deducir de esto, hermanos? Sí, que Cristo viene y viene pronto. Es algo que yo estoy convencido. Posiblemente seamos la generación del rapto, del arrebatamiento. ¿Qué debe llevarnos? Bueno, a predicar el evangelio. Aquellos que no creen, que piensan que la religión es una lavada de cerebros para gente que no piensa, para gente tonta, para gente que no tiene que hacer, vean las circunstancias que nos están rodeando a la luz de la palabra de Dios y sorpréndanse sabiendo que la palabra de Dios ya lo decía, la palabra de Dios ya lo había anunciado, y empiecen a creer
Es tiempo de venir a Jesucristo como Salvador personal. Es tiempo de recibir, como dice la palabra de Dios, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesucristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es tiempo de recibir el Evangelio, es tiempo de recibir a Cristo como su Salvador personal, entendiendo que Él murió en la cruz del Calvario por usted, derramó su sangre para el perdón de sus pecados, sepultado y resucitado el tercer día conforme a las Escrituras, venció a la muerte, tiene poder para darnos vida eterna, tiene poder para darnos una morada eterna en los cielos, tiene poder para librarnos del pecado, para librarnos de la condenación eterna, y como dice su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, donde en el infierno, mas tenga vida eterna, donde en el cielo. El que cree en mí, dijo Él, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Dice Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted que ha rechazado el Evangelio, que lo ha escuchado, que algún familiar, algún amigo, algún conocido le ha compartido, le ha invitado, y usted piensa, no es para mí, no es el tiempo, no es yo no quiero ser un aleluya, un religioso. No le estamos invitando a ser un aleluya, un religioso, lo estamos invitando a conocer a Jesucristo como su Salvador personal, a recibirle en su corazón, como dice su palabra, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, dice su palabra, se confiesa para salvación. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es tiempo de tomar una decisión en cuanto al Evangelio. Ahorita es el tiempo en que la iglesia no ha sido arrebatada, el tiempo de la gracia, el tiempo en que usted puede conocer a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque después Apocalipsis capítulo 1, cuando da la descripción de él, ya no es la de un cordero manso y humilde, la de un cordero que quita el pecado del mundo. Es la descripción de Apocalipsis capítulo 1, la de un juez justo, la de un juez que viene a juzgar, un juez con ojos de llama de fuego, un juez que trae juicio. Ya no es Cristo en Apocalipsis el Cristo Cordero de Dios, sino el Cristo el juez justo. Conózcalo, ahorita todavía está a tiempo, conózcalo como el Cordero de Dios. A usted, ¿qué podemos aprender? Número 2, aquellos que se han alejado, es cierto que la salvación no se pierde, pero eso no nos da licencia a vivir como se nos pegue la gana. Eso no nos da licencia a hacer lo que nosotros querramos, pensando, pues al fin y al cabo voy al cielo. No, para que cuando Él venga, dice su palabra, no nos acerquemos con vergüenza, ¿verdad? Sino podamos acercarnos confiadamente a Él, para no sufrir pérdida, no del alma, porque nuestra alma, cuando somos salvos, nuestro espíritu, la salvación no se pierde, pero pérdidas de coronas, pérdidas de recompensa, cuando nuestras obras pasen por el tribunal de Cristo y el fuego declare si fueron de oro y piedras preciosas o fueron de maderas, hojas, hojarasca. Entonces es tiempo de reconciliarse con Dios, es tiempo de dejar el pecado. Es tiempo, como dice Pablo en Efesios, ¿verdad? Que vivíamos en otro tiempo en tinieblas, mas ahora sois hijos de luz. Es tiempo de regresar a la luz. Es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Repito, no para ser salvo. Si usted ya es salvo, por esa razón usted debe ponerse a cuentas con Dios. Y número 3, ¿verdad? Aquellos que por la gracia de Dios seguimos adelante en la vida cristiana, en su obra. Dice su palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es tiempo de seguir adelante. Es tiempo de seguir fieles al Señor, es tiempo de seguir caminando con Él, es tiempo de estar velando y orando, es tiempo de empezar ya a enfocarnos hacia la eternidad. Y algo bien importante, es tiempo de predicar el Evangelio. Sea cuando regresemos nuevamente a nuestros templos, ¿verdad? O sea, mientras estamos transmitiendo y predicando por las redes sociales, debemos seguirlo haciendo. Muchos aún en esto están en contra, diciendo que es pecado, diciendo que no debiera hacerse esto ni acostumbrarse a esto. Yo pienso que si en los tiempos del apóstol Pablo tuvieran la tecnología que hoy tenemos, seguirían tocando puertas, y aunado a que seguirían tocando puertas, usarían también la tecnología, porque el propósito era extender el Evangelio, ¿verdad? Entonces, mientras se tenga que hacer así, ¿no? Tenemos que seguir anunciando a Cristo
como el Cordero de Dios, la salvación por fe, la salvación por gracia, la salvación que no se pierde. Y cuando regresemos a nuestros templos y cuando en las ciudades, cada ciudad está viviéndolo de una manera distinta, seguirlo anunciando persona a persona, seguirlo anunciando por las casas, por las calles. Es tiempo de anunciar el Evangelio. Que Dios le bendiga. Gracias por escucharme.